Yo les voy a mostrar algunas obras hechas a lo largo de una trayectoria de unos 30 años en que hemos estado trabajando en arquitectura en hormigón armado. Esta es la primera obra que hicimos, la proyectamos en el año 1983. Es una casa cuya estructura es en hormigón a la vista y los elementos murarios de relleno son de albañilería también a la vista. En esta que fue nuestra primera obra, ya partimos trabajando en hormigón a la vista y para conseguir una aceptación de este material que en ese momento no era de uso frecuente o no era frecuente dejarlo a la vista, investigamos la posibilidad y realizamos la posibilidad de incorporar pigmentos de color en la masa y de esa manera obtener un resultado diferente en cuanto a su apariencia. También ocupamos moldajes que tenían un recubrimiento de polietileno y obtener entonces una superficie muy lisa, así como mármol pulido. Este es un edificio que proyectamos junto con los arquitectos Raimundo Lira y José Domingo Peñafiel, en donde tenemos nuestra oficina. Y también fue una obra hecha en hormigón a la vista con moldajes de placa que revestimos en una fórmica brillante de manera de obtener superficies pulidas. En ese entonces no existía el moldaje estándar hoy día con una película digamos fenólica que obtiene una superficie también muy lisa. Aquí también por primera vez usamos un sistema de ventanas en que los vidrios se adhirieron con silicona estructural por la cara externa de los marcos de aluminio, y estas ventanas verticales exigían por lo tanto una derechura, un alineamiento muy preciso, y entonces tuvimos que diseñar unos moldajes especialmente detallados para asegurarnos esa derechura de las líneas. En ese entonces estas cosas eran todas problemas nuevos, hoy día ya tienen soluciones mucho más estándares. Aquí se ve una secuencia constructiva de los detalles y los detalles constructivos que proyectamos en ese entonces para la ejecución de este edificio. Los moldes tenían todos unos esquineros, unos ángulos de acero de 50 por 50, a los cuales les apernábamos las placas de moldaje, y estos ángulos aquí se ven en su secuencia, en sus arranques, los íbamos montando uno sobre otro de manera de asegurar entonces la derechura de estos paños de muro en toda la altura del edificio. Aquí hay las soluciones de las fachadas, estas son fachadas laterales, estas son fachadas frontales y posteriores del edificio. Tienen un sistema de marcos y también tienen una solución de moldaje que es esta que describí aquí con el mismo sistema. Este es un edificio que hicimos posteriormente con el mismo régimen constructivo y con el mismo sistema, con los mismos detalles constructivos que les expliqué anteriormente.
Esto es un proyecto de vivienda que hicimos un tiempo después. Lo ejecutó la constructora Mena y Ovalle. Y aquí se empezaron a usar ya moldajes industriales que empezaron hasta a llegar al mercado y estar disponibles en ese entonces para poder realizar estas estructuras de forma, digamos, con buena ejecución. Buena ejecución quiere decir, para mí, básicamente, que las líneas queden derechas y que los moldes sean estancos y no hayan fugas de lechada que generen imperfecciones o manchas en la superficie acabada. El empeño conceptual que ha guiado todo este desarrollo ha sido bastante, digamos, se puede resumir en una idea, un concepto bastante simple, que es que las cosas aparezcan según son, nada más que eso, que las cosas sean según parezcan también. Eso significa que como las cosas se muestran como son, en este caso los materiales, las cosas tengan que ser mejores. Aquí es una imagen de este mismo edificio, que es un edificio de vivienda. Esto es una casa unifamiliar en que hicimos más o menos en la misma época, en que volvimos al empleo de hormigones pigmentados en la masa. Esta fue un procedimiento que ocupamos en muchas obras y aprendimos a hacerlo de las instrucciones que nos dio en esa primera casa que les mostré el escultor Federico Asler, que es una persona que realmente ha dominado la técnica de la construcción en hormigón. Aquí se ve otra casa y se ven, bueno, las posibilidades plásticas y estructurales que genera este material. Esta es una losa curva, como se aprecia, que justamente por la curvatura que tiene permite salvar voladizos bastante grandes con un espesor pequeño. Ese es el interior de la misma casa. Este es un edificio que proyectamos también con los arquitectos Raimundo Lira y José Domingo Peñafiel en sociedad. Y el proyecto de ingeniería lo hizo la oficina de Luis Soler, la empresa constructora fue la empresa constructora Sigro. Y también el concepto arquitectónico está indisolublemente unido aquí en esta obra a la solución estructural del edificio, a la estructura, y esta a su vez está, digamos, es la base de la solución de fachadas y de su apariencia arquitectónica. Se ocupó un cemento más blanco de procedencia mexicana, que tenía generaba hormigones de bastante alta resistencia y que tenía ciertas dificultades en su colocación porque era de un curado bastante rápido. Se ocuparon moldes para estos pilares que todos tienen un diámetro de 30 centímetros de tubo de PVC de estándar de cañería de alta presión. Todas estas vigas tienen moldes también diseñados, hechos artesanalmente y diseñados por nosotros con placas de terciado revestido también en fórmica brillante para obtener superficies muy lisas.
y el diseño estructural, que era lo principal, tiene una razón de ser que no voy a explicar ahora en detalle, pero en fin, cada uno de estos elementos estructurales toma una carga más o menos similar y compensa las solicitaciones sísmicas según un diseño que va variando, acorde se van presentando esas solicitaciones, esfuerzos de torsión básicamente a lo largo de la altura del edificio. Estas son vigas que tienen más o menos 1 metro de alto y las inclinaciones de los pilares están dadas también por la configuración interna de la enfierradura, de manera que no se crucen los fierros con los verticales, con los elementos verticales. Esto es una foto del hall de acceso del edificio. Y estos son fotos de detalle de una escalera de este mismo edificio. Aquí el problema de diseño era cómo generar, a partir de un limón central, el despliegue de las gradas y configurar a partir de una misma estructura una solución que fuera a la vez viga y escalera. Aquí se ven los diagramas de enfierradura de la fachada, que les decía que aquí se ve la colocación de enfierraduras inclinadas, entonces este ángulo permite que no se crucen las barras inclinadas con las verticales, y la altura de la viga de antepecho, que es de 1 metro, corresponde a la longitud de empotramiento del diámetro de los fierros que constituyen la armadura de los pilares. Entonces, aquí se ve, digamos, que hay una coordinación en el diseño que va desde el diámetro de los fierros hasta las secciones de los elementos de fachada, como ser las alturas de las vigas o la inclinación de los pilares y su régimen, su patrón, digamos, de diseño estructural. Aquí hay diseños de moldaje del mismo edificio. Esta es una sección de la viga, estos son perfiles de aluminio, unos largueros de aluminio, de las placas de terciado que tienen este recubrimiento, sus atizadores, bueno, el andamio volante, soluciones ya más de detalle de encuentros de esquina, en donde típicamente practicamos una acanaladura en las placas para lograr un encaje y entonces evitar las fugas de lechada en las uniones de esquina. Ahí se ven ya soluciones de estándares de armaduras de muro. De moldaje de muro. Esta es otra casa hecha enteramente también en hormigón a la vista, en este caso sin pigmentación. Esta misma casa vista desde una cara interior. Otras casas en que se ha dejado tanto en los interiores como en los exteriores los moldes muy finamente hechos para dejar hormigones a la vista. Aquí se ven unas lucanas que también están hechas con placas curvas. Esta es una de las primeras casas que hicimos aplicando un sistema constructivo que hemos desarrollado y que les voy a pasar a explicar, en que se vincula las placas se conectan las placas de moldaje a una enfierradura que se teje de manera de tal que quede rígida, entonces se pueda retirar la estructura externa que
que atiesa y da rigidez a los moldes como es habitual. Está en la misma casa en sus vistas interiores. Este sistema que hemos desarrollado y estamos desarrollando junto con mi hijo Luis en una empresa que se llama Moldar, se puede describir aquí en esta serie de fotos. Aquí hay una losa, aquí hay soluciones de muros en que la enferradura de muro es una enferradura convencional con doble malla, y gracias a la introducción de unas diagonales de alambre fino, hoy día existe la buena coincidencia de tener a disposición en el mercado barras electrosoldables que permiten construir estos elementos en taller. Se construye la enferradura a la cual se le apennan directamente a través de esta suerte de golillas las placas de moldaje. Entonces se reduce el moldaje a la pura placa, prácticamente sin tener ninguna estructura adicional, que es lo que constituye la mayor parte del peso y el costo de los sistemas de moldaje tradicionales. Aquí está esa misma casa con sus planos de construcción, que nosotros los elaboramos en nuestra oficina, en que está toda la modulación de la enferradura considerada en el proyecto, a su vez coordinada con la modulación de placas de moldaje, y su secuencia constructiva que se programa en una serie de etapas de más o menos el mismo volumen de hormigón cada una hasta lograr la completación de la obra gruesa. Ahí se ven ya moldajes de losa, moldaje de muro en una secuencia ahí me mostré nada más que un par de láminas de una secuencia que forma todo el desarrollo de la obra. Aquí hay otra casa hecha con el mismo sistema, interiores de la misma casa. Estos son losa, etapa 7, dice aquí, bueno, es toda la distribución de placas de esa losa que tienen una nomenclatura cada placa y se hace un estudio de programación de manera de reutilizar las placas enteras en una serie en la serie de otras etapas y así optimizar el rendimiento de placas. Esto después se perfeccionó gracias a un programa computacional que desarrolló ad hoc mi hijo Luis, con que estamos trabajando en esta empresa. Esta es otra obra hecha por la constructora Marchetti, es una galería de arte y hecha también en hormigón a la vista. Es un proyecto que hicimos en sociedad con los arquitectos Mauricio Lenis y Elton, y tiene una solución constructiva estándar con moldajes convencionales. Pero también su diseño está absolutamente pensado y coordinado con una concepción de su manera de ser construida. Se obtuvieron también hormigones de bastante buena confección. Este es un edificio de oficinas que está en la calle Cruz del Sur, ahí en cruce de a poquito con Américo Vespucio. Lo construyó la constructora Echeverría Izquierdo y es entero de hormigón
a la vista y que se dejó la estructura también en su cara exterior muy manifiesta, los vidrios tragados de manera de generarles sombra y con ese simple expediente de los aleros aumentar muchísimo el rendimiento energético del edificio. Es un edificio que tiene un fuste central con las circulaciones, con los ascensores y escaleras, rígido y de planta cuadrada, de manera que la estructura perimetral es solamente una estructura que toma cargas estáticas. Todas esas cargas de la estructura perimetral se recogen en estos arbotantes que conducen las cargas al núcleo central del edificio, como se aprecia aquí en esta foto. Y estos arbotantes concurren en las partes rígidas del núcleo, que son las esquinas. Las losas son postensadas. Aquí se ven los remates del postensado de la primera losa, que queda con las máximas solicitaciones, porque por descomposición de fuerza está traccionada. Y toda la construcción de hormigón se hizo de la manera estándar usando moldes de Peri. Y como es de rigor hoy día, se hicieron todos los planos de moldaje conforme al sistema constructivo, en este caso de Peri. Aquí se ven algunas fotos de la parte más difícil de la construcción, que fue la construcción de estos arbotantes, que quedan bastante elevados respecto del nivel de piso y por lo tanto requirió una construcción de andamiaje bastante alta. Y las soluciones de la estructura de las esquinas de estas esquinas que reciben, digamos, las cargas verticales o casi verticales y las trasladan a los arbotantes, es en ferroconcreto. Aquí se ven los elementos de ferroconcreto. Para construir esto se hizo un molde plano sobre el cual se apoyaron las costillas que forman los moldes de estos arbotantes, de manera de asegurar entonces el correcto alineamiento de todos esos elementos que van abatiéndose sobre el mismo plano. Ahí se ve entonces la secuencia constructiva, ahí está el núcleo rígido, y el sistema de arbotantes, las uniones de ferroconcreto en los nudos desde el cual nace, digamos, la estructura perimetral que se aprecia en las fachadas. Estas son imágenes de la empresa que tenemos para confeccionar elementos prefabricados en taller de enferradura y moldaje. Aquí se ve el panel que lo levanta un puente grúa y lo ha retirado ya de una parrilla de montaje conformada por estos elementos verticales, en la cual se teje la enferradura rígida y se le apennan las placas de moldaje que constituyen entonces el panel prefabricado de muro que se está retirando en ese momento. Esto permite entonces en la práctica una prefabricación del sistema
estándar de hormigón armado, no requiere, digamos, ninguna modulación especial, es un sistema que si bien es prefabricado, mantiene las características de obra continua y de una estructura continua, que es la naturaleza propia de cualquier construcción en hormigón armado que es fundido en obra. Ahí se ve entonces el panel mismo que está soportado en esta parrilla de montaje, lo están ahí armando, son nada más que las placas que van apernadas con esas bolillas de plástico. La doble malla está compuesta por elementos verticales que tienen estas pequeñas diagonales y que son los que le dan la rigidez al cuerpo de la estructura, que ya no es floppy como suele ser habitualmente, gracias a esas diagonales, y por lo cual no se necesita más estructura para rigidizar el moldaje. Y la malla que se intercala entre estas viguetas rígidas, que va electrosoldada. Aquí se ve la operación del electrosoldado de manera de formar este panel de ferradura. Tal como se aprecia ahí, y están entonces las agujas, que son hilos a los cuales se apernan las placas de moldaje. Esta es la máquina soldadora que diseñamos ad hoc para generar las viguetas rígidas que van formando la ferradura de estándar de muros y losas. Y estos paneles entonces son trasladados, en este caso se trasladaron en camión, y los toma la grúa para ser montados en obra, de manera de minimizar la mano de obra requerida para habitualmente, digamos, para tejer las armaduras y colocar moldajes en obra. Ahí se está posicionando entonces ya un panel de muro que está prefabricado. Lo interesante del sistema es que no requiere diseños estructurales específicos, sino que es apto para cualquier construcción según sus diseños habituales. Ahí se ve una obra ejecutada más recientemente con este mismo sistema. Otra obra, y se obtiene por lo tanto una seguridad respecto de la precisión de la colocación de ferraduras y tanto de la colocación de ferraduras como de como de las placas de moldaje, y entonces tolerancias dimensionales muy ajustadas, obteniéndose un buen resultado. Aquí se ve un detalle de un muro, en este caso con un hormigón pigmentado del mismo color del mármol travertino. Eso es, ¿no?